Palabra de vida. Del segundo libro de los Reyes, capítulo 5, versículos 1 al 15a. En aquellos días, Naamán, jefe del ejército de Siria, era hombre notable y muy estimado por su señor, pues por su medio el Señor había concedido la victoria a Siria. Pero siendo un gran militar, era leproso. Unas bandas de arameos habían hecho una incursión trayendo de la tierra de Israel a una muchacha, que pasó al servicio de la mujer de Naamán. Dijo ella a su señora: «Ah, si mi señor pudiera presentarse ante el profeta que hay en Samaria, él lo curaría de su lepra». Fue Naamán y se lo comunicó a su señor diciendo: «Esto y esto ha dicho la muchacha de la tierra de Israel». Y el rey de Siria contestó: «Vete, que yo enviaré una carta al rey de Israel». Entonces tomó en su mano 10 talentos de plata, 6,000 siclos de oro, 10 vestidos nuevos y una carta al rey de Israel que decía: «Al llegarte esta carta, sabrás que te envío a mi siervo Naamán para que lo cures de su lepra». Cuando el rey de Israel leyó la carta, rasgó sus vestiduras diciendo: «¿Soy yo Dios para repartir vida y muerte? Pues me encarga nada menos que curar a un hombre de su lepra. Dense cuenta y verán que está buscando querella contra mí». Eliseo, el hombre de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestiduras y mandó a que le dijeran: «¿Por qué has rasgado tus vestiduras? Que venga a mí y sabrá que hay un profeta en Israel». Llegó Naamán con sus carros y caballos y se detuvo a la entrada de la casa de Eliseo. Envió un mensajero a decirle: «Ve y lávate 7 veces en el Jordán. Tu carne renacerá y quedarás limpio». Naamán se puso furioso y se marchó diciendo: «Yo me había dicho, saldrá seguramente a mi encuentro, se detendrá, invocará el nombre de su Dios, frotará con su mano mi parte enferma y sanaré de la lepra». El Habaná y el Farfar, los ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Podría bañarme en ellos y quedar limpio. Dándose la vuelta, se marchó furioso. Sus servidores se le acercaron para decirle: «Padre mío, si el profeta te hubiera mandado una cosa difícil, ¿no lo habrías hecho? ¿Cuánto más si te ha dicho: lávate y quedarás limpio?» Bajó, pues, y se bañó en el Jordán 7 veces, conforme a la palabra del hombre de Dios, y su carne volvió a ser como la de un niño pequeño. Quedó limpio. Naamán y toda su comitiva regresaron al lugar donde se encontraba el hombre de Dios. Al llegar, se detuvo ante él, exclamando: «Ahora conozco que no hay en toda la tierra otro Dios que el de Israel». Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo 42. Mi alma tiene sed del Dios vivo. ¿Cuándo veré el rostro de Dios? Como busca la sierva corrientes de agua, así mi alma te busca a ti, Dios mío. Mi alma tiene sed del Dios vivo. ¿Cuándo veré el rostro de Dios? Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo entraré a ver el rostro de Dios? Mi alma tiene sed del Dios vivo. ¿Cuándo veré el rostro de Dios? Envía tu luz y tu verdad, que ellas me guíen y me conduzcan hasta tu monte santo, hasta tu morada. Mi alma tiene sed del Dios vivo. ¿Cuándo veré el rostro de Dios? Me acercaré al altar de Dios, al Dios de mi alegría, y te daré gracias al son de la cítara, Dios, Dios mío. Mi alma tiene sed del Dios vivo. ¿Cuándo veré el rostro de Dios? Del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 4, versículos 24 al 30. Habiendo llegado Jesús a Nazaret, le dijo al pueblo en la sinagoga: «En verdad les digo, que ningún profeta es aceptado en su pueblo. Puedo asegurarles que en Israel había muchas viudas en los días de Elías, cuando estuvo cerrado el cielo 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías,
sino a una viuda de Sarepta, en el territorio de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado sino Naamán el sirio. Al oír esto, todos en la sinagoga se pusieron furiosos y levantándose, lo echaron del pueblo y lo llevaron hasta un precipicio del monte sobre el que estaba edificado su pueblo, con intención de despeñarlo. Pero Jesús se abrió paso entre ellos y seguía su camino. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El caso del Evangelio de hoy, contenido en el capítulo 4 de San Lucas, nos habla de lo que fue la gran dureza de corazón de las autoridades y de algún sector del pueblo de Israel en tiempos de Jesús. Hemos aprendido de la sabiduría popular esta expresión: no hay peor ciego que aquel que no quiere ver, no hay peor sordo que aquel que no quiere escuchar. La verdad es que las autoridades y algún sector del pueblo judío sentían que el Mesías solo podía ir a ellos. Se sentían privilegiados y destinatarios no solamente únicos, sino excluyentes de la salvación. A veces dentro de la Iglesia católica y probablemente en algunas iglesias cristianas no católicas puede ocurrir esa trampa de que, apoyados en seguridades cultuales, en las seguridades del cumplimiento, de alguna manera pensamos que Dios viene especialmente a nosotros y no al pecador, no al equivocado y sobre todo no a otras personas. La verdad es que la salvación presentada y obrada en Jesucristo es universal, es para todos los hombres, de todas las razas, lenguas y pensamientos. Después de que haya un corazón que lo quiera acoger en verdad, esa salvación puede llegar allí. A ese propósito, Jesús lanzará una expresión que ha hecho carrera en la historia de la Iglesia y del mundo: nadie es profeta en su tierra. Esto es, nadie es bien mirado entre los suyos. Conocían el origen sencillo: el padre putativo, un carpintero simple; la madre, una mujer perteneciente a los pobres anahuín en Israel, María. ¿Cómo podía ser que este sencillo muchacho tuviera la osadía de presentarse no solamente como rabino, sino dejar entrever como su misión y su tarea mesiánica? ¿No podía ser él el esperado de todos los siglos, el anunciado con anhelos inefables por todos los profetas de Israel? Era imposible que este sencillo hombrecito, nacido en Belén, criado en Nazaret, ahora tuviera esa elocuencia y ese poder en la palabra para predicar con unción y en las obras para sanar, exorcizar y liberar del mal. Eso era imposible. Jesús entiende la dureza de corazón de ellos y, conociendo como nadie la historia de Israel, coloca dos ejemplos, uno del profeta Elías y otro del profeta Eliseo. En el caso de Elías, recuerda que en su tiempo, en vida de Elías, hubo muchas viudas en Israel, cuando hubo una gran hambruna por la sequía de varios años, donde no llovía en tierra de Israel, exactamente 3 años y 6 meses. Sin embargo, Elías no fue enviado a ninguna viuda de Israel, sino una viuda de territorio pagano, concretamente del pueblo de Sarepta, en tierra de Sidón. Con eso les quería mostrar Jesús que no podemos sentirnos de mejor familia, de mejor sangre, simplemente si no abrimos el corazón. Luego coloca otro ejemplo, otro gran profeta del Antiguo Testamento, Eliseo, narrada también su historia en la primera lectura de hoy, precisamente del segundo libro de los Reyes, capítulo 5, versículos 1 al 15, para quien lo quiera leer. La historia es simple. Eliseo, siendo un profeta grande y valorado por su pueblo, nunca buscó la sanación de los leprosos de Israel, los leprosos judíos, sino que fue precisamente donde un leproso extranjero
Se trataba de un sirio, natural de este país, Siria, su nombre Naamán. Es a él precisamente al que sana, al que cura. Increíble que no hubiera hecho la curación de leprosos judíos y si de un leproso pagano, de un leproso extranjero, de un leproso natural de Siria. Con esto quiere mostrar Jesús, si un hombre de buena voluntad, Naamán, si una mujer de buena voluntad, una viuda, abre el corazón a Dios, no importa su sangre, no importa su origen, su nacionalidad, importa sobre todo la sencillez de su espíritu y la apertura al corazón de Dios. Esto lo entendieron tan claramente los fariseos y las autoridades de Israel, que después de que Jesús enuncia esto, nos dice que todos en la sinagoga donde estaba hablando Jesús se ponen furiosos. Es la expresión que utiliza el evangelista, furiosos, y levantándose empujan, literalmente empujan a Jesús a un barranco del monte en donde se alzaba precisamente la población con la intención de despeñarlo. Pero nos dice que Jesús saca fortaleza, la que seguramente le da Dios. Imaginamos que en medio de empellones y con codazos se abre camino entre estos enemigos, este ambiente hostil, y se aleja de todos ellos. Señor, que no nos sintamos de mejor familia porque fuimos bautizados, hicimos la primera comunión, nos confirmamos, vamos a una misa dominical, pagamos un diezmo y prendemos una veladora. Somos de mejor familia. Es más, somos tu familia, Jesús, como claramente lo dices. Mi madre y mis hermanos son aquellos que escuchan mi palabra y la ponen en práctica. Naamán el sirio, aunque dudó, luego se fió de Eliseo y la viuda de Sarepta de Elías, y por eso reciben la bendición de Dios. Nosotros, lo único que debemos de tener claro es que con fe, con confianza en Dios, accederemos a las infinitas bendiciones que Él nos quiere dar. No son falsas seguridades cultuales, falsas regulaciones religiosas las que nos hacen justos ante Dios, sino la limpieza de nuestro corazón y la rectitud de nuestras obras. Que el Señor te bendiga abundantemente en este día, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dale clic en me gusta, suscríbete si aún no lo has hecho y selecciona la campanita para recibir las notificaciones de los nuevos videos.